El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. En este día solemne, en el que celebramos esta gran fiesta del Señor, la Eucaristía, en este día especialmente dedicado a la renovación de nuestra fe, y en el marco de ese renovar nuestra fe ante el Señor, celebramos esa solemnidad dedicada a San Pedro y San Pablo, apóstoles. Pedro, patrono precisamente de nuestra parroquia. Consideramos esta fiesta en el Señor una celebración pilar en lo que respecta a nuestra fe. Pidámosle una vez más a Jesús nos conceda la presencia del Espíritu Santo, la iluminación de su Espíritu Divino, a fin de poder hacer un buen discernimiento de esto que Él nos quiere revelar hoy. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bien, hermanos, esta liturgia, con esta palabra tan rica, con esta palabra tan llena, tan repleta de revelaciones importantes para nosotros, se quiere convertir hoy, en este día especial, en este día maravilloso, en este día domingo del Señor, en verdad fundamental que necesitamos cada vez profundizar más, que necesitamos comprender cada vez mejor a la luz del Espíritu Santo, porque lo que el Señor nos revela en esta palabra tiene que ver con esa verdad fundamental de fe en nosotros, y que estamos llamados a confesar, y de la cual estamos llamados a dar razón. Vamos a ubicarnos en este Evangelio de Mateo de hoy, capítulo 16, versos del 13 al 9. Vamos a detenernos mejor que nunca, aprovechando esta
aprovechando esta celebración de estos grandes pilares, a Pedro y Pablo, ese primado de Pedro, vamos a detenernos en símbolos importantes que el Señor nos muestra aquí. Miremos qué hay detrás de todo esto. ¿Qué quiere revelarnos el Señor? ¿Qué hay detrás de la figura de Pedro? ¿Qué hay detrás de la figura de Pablo? ¿Qué nos quiere revelar el Señor a partir de estas figuras tan importantes? Un elemento que comienzo por tomar a partir de este evangelio tiene que ver con el tema de nuestra fe. Y lo encontramos revelado en estas palabras de Jesús. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Primer símbolo, las llaves del reino. ¿Qué quiere revelarnos el Señor a partir de ese símbolo? La fe. Esa llave es la fe. La fe es la llave para poder acceder al reino de los cielos. Toda llave tiene su puerta. No hay puerta sin llave. Normalmente debería ser así. Es lo natural. Si el Señor está hablando de esta llave, quiere revelarnos que la fe es precisamente la clave para poder acceder a ese reino de los cielos. Como Él mismo lo expresa aquí. La llave es del reino de los cielos. Del reino de los cielos. Y esto es muy importante, hermanos, que lo comprendamos, porque el Señor nos lo revela en su palabra, a través de San Pablo, de este gran Pablo que hoy también estamos celebrando en esta solemnidad, juntamente con Pedro. En su carta a los Efesios, grábense esta fórmula, Efesios 4:5, es muy fácil. Nuestros hermanos separados se graban todos esos números. Nosotros somos muy malos para los números. Pero es importante que nos grabemos esas fórmulas. Ellos siempre nos aplican las fórmulas de ellos, con los numeritos esos que nos vuelven locos. Bueno, solo este numerito vale por todos los números que ellos nos pongan. Efesios 4:5 dice así: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Palabra de Dios. ¿Qué puede haber más claro ahí? Una es la llave, la fe, una sola fe. Una sola la puerta para acceder al reino de los cielos. Y de eso es de lo que habla Jesús en este evangelio. Cuando le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Vamos a ver aquí una cosa. Una cosa importante que hay detrás de esta figura de Pedro. Y es la responsabilidad que pone Jesús en manos de Pedro. Por decisión de Jesús. La palabra de Dios es clara. Nadie más lo decidió, fue Jesús. Fue Jesús. De manera que Pedro aquí, vamos a decirlo en estas palabras simples, es el amo de las llaves del reino de los cielos. Es el amo de llaves. Así de sencillo. Es el custodio de esa fe. ¿Y quiénes son los que suceden a Pedro a través de esa historia? Los papas. No hay otra cosa distinta aquí. De manera que
Pedro es aquí el responsable, el custodio, el que guarda, el que cuida, el que vela, por guardar esa tradición, que no es otra que todo aquello de donde está fundamentada toda nuestra fe cristiana, donde se encuentra fundamentada toda nuestra fe cristiana. Primer símbolo importante, la fe. La encontramos allí, en esas llaves que abren esa puerta para acceder al reino de los cielos. Y eso es muy importante, porque esto echa abajo, la misma palabra de Dios, echa abajo todo lo que nuestros hermanos separados pretenden justificar. Cada uno pareciera que quiere justificar tener su propia llave. Cada uno parece justificar tener su propia puerta. Cada uno parece justificar entonces construir su propia manera de abrir su propia puerta particular, pero no esta, la única puerta para acceder a ese reino de los cielos. La misma palabra de Dios echa abajo todo lo que nuestros hermanos separados quieren justificar a partir de... No tiene sustento eso. No hay sustento. Esto es una verdad ineludible, sustentada por la misma palabra de Dios. Otro símbolo importante aquí, la profesión de fe. Miren, este evangelio comienza así. Llegó Jesús y entonces viene y le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, algunos de los profetas, etc. Pero llega Simón Pedro, se acerca, y entonces él les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde, aquí está la única profesión de fe válida. Óigase bien, la única profesión de fe válida. ¿En boca de quién? De Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y enseguida Jesús lo corrobora con estas palabras. Dichoso tú, Simón Pedro, hijo de Juan. Porque, vamos a leerlo así. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre de carne y hueso, vamos a ponerle esa expresión, sino mi Padre que está en los cielos. Una sola es la profesión de fe. Una sola. No es lo que todo mundo quiere decir acerca de Jesús, porque es que ese es el problema que nos divide a los cristianos. Que cada uno dice, no, es que yo creo que Jesús es esto, y entonces armo la iglesia para convencer a todo el mundo que Jesús es esto. Si no, mire, por ejemplo, esto. JJ Benítez. ¿Por qué me grabo yo ese nombre? Porque es que ese tipo es muy leído. Ese tipo ha vendido millones de libros. Está tapado en dinero gracias a todos los libros que ha vendido. ¿Y sabe cuál es la basura que vende JJ Benítez? Un escritor español. Lleva como 7 caballos de Troya. Así se llaman los libros de él. Los caballos de Troya de JJ Benítez. ¿Qué es la bobada que dice él ahí? Perdónenme la expresión. Y vende millones. Le dice a todo el mundo que Jesús fue un extraterrestre. Eso es todo. Eso es todo. Le dice a la gente que Jesús es un extraterrestre. Y voy a demostrar que Jesús es un extraterrestre. En el libro número 1. En el Troya número 2. Voy a demostrar de otra segunda manera que Jesús es un extraterrestre. En el libro Troya número 3. Voy a demostrar de tercera forma. Hombre, por Dios, ya lleva como 7 formas tratando de demostrar que Jesús es un extraterrestre. Y lo peor de todo es que todo el mundo se compra esa basura. Es que eso es verdad. Lo que nos dice la palabra de Dios, eso sucede. Y nuestros hermanos separados están como JJ Benítez. Igual que JJ Benítez. En cada iglesia le dicen una cosa distinta de Cristo a cada uno. No, es que los católicos dicen, no, ellos dicen mentiras. Es que Jesús es esto. Y el de la otra iglesia dice, no, es que Jesús es esto. Y el de la otra dice que Jesús es esto, porque cada uno tiene que tener su sello propio. ¿Verdad? Su sello propio, que los identifique como grupo distinto a todos los demás. Pero a todos esos hermanos, empezando con JJ Benítez,
Solamente estoy diciéndoles a ustedes, les advierto que jamás toquen esos libros. Jamás los toquen porque son basura completa. A no ser que quieran perder el tiempo. Que es rico como el oro más que el oro. Hay cosas más interesantes que leer que esa basura. Yo no me los he leído, me contaron. Y por eso yo se los digo. Ahora ustedes estarán pensando, pero el padre ya se leyó los 7 libros esos de Troya. Hombre, ni que yo estuviera tan desocupado. Hoy le decimos a este hermano y a todos los hermanos que hablan de Jesús desde, ¿sabes qué? Yo creo que Jesús es esto o aquello. Les vamos a decir, la única cosa verdadera está aquí. Está aquí. Nosotros estamos en el lugar indicado, gloria a Dios. Es la profesión de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. No hay para dónde agarrar. Ahí no hay para dónde agarrar. Una sola es la profesión de fe. Esa misma que nosotros cada domingo renovamos, el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Lo que dice Pablo en esta carta a los Efesios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Uno solo. Bueno, vamos a esa parte de la profesión de fe. Y continuemos con esta otra. La piedra. Oye, ¿y la piedra qué quiere decir? Está muy interesante lo de la piedra, porque cada hermano agarra su propia piedra. Y dice, no, es que el Señor se refirió, y él no dijo exactamente que la piedra fuera Pedro. La piedra es aparte de Pedro. Bueno, ellos tienen la razón, la piedra no es Pedro. Pero tampoco tienen la razón en lo que ellos dicen, porque la piedra es el punto de partida. ¿Cómo les quedó el ojo? Hay un único punto de partida aquí, y es ese. En ese escenario, donde está Pedro, donde está Jesús, dándole esa responsabilidad a una persona, hay un solo escenario, un solo punto de partida. Ustedes saben que cuando se empieza una obra, una construcción, siempre decimos, oiga, hoy ponemos la primera piedra. Y entonces todo el mundo está muy contento, y las vendimias, y las cosas, y aquello, y lo otro, y demás, porque vamos a empezar un nuevo proyecto, la primera piedra. Es muy simple. El punto de partida a partir del cual Jesús decide que todo esto comience en ese escenario, sin omitir ninguno de esos detalles de los que ya hemos hablado aquí. Ese es el único punto de partida. Pero cada uno dice, no, es que el Mesías fue en el año 1800 y no sé cuántas. En el señor John no sé quién. Hasta tocayos míos hay por ahí. ¡Qué horror! ¡Qué horror! No, es que la cosa empezó, eso no empezó por allá. Eso empezó fue por la historia. No, es que eso está mal interpretado. No, eso está mal interpretado. La cosa empezó fue en otro lado, que tal y pascual. Entonces acomodan las fechas y las circunstancias y los escenarios y tal y pascual y movieron la piedra. Y cuando usted mueve esa piedra, ya perdió. No se puede tocar ese punto de partida. No se puede tocar esa piedra. Ahora comprendemos cada vez mejor por qué estamos en el lugar indicado. Ahora lo comprenden, hermanos. Yo espero que dentro de 8 días, como cada 8 días, pero sobre todo este catequesis del primado de Pedro, se la lleven. Ese material vale la pena. Porque todos estos símbolos no los podemos omitir. Son muy importantes. Esa piedra entonces significa ese punto de partida fundamental. Bueno, ¿y qué es la iglesia? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así son las palabras de Jesús. La iglesia es una realidad espiritual que trasciende toda realidad, estructura o situación humana. Es una realidad espiritual que se comienza a construir a partir de este momento. Vamos a decirlo en estas palabras. La iglesia es la presencia visible de ese reino de los cielos aquí entre nosotros. Venga a nosotros su reino. La iglesia no es otra cosa
que esa presencia visible de ese reino de los cielos instaurado por Jesús aquí entre nosotros. Y nosotros, si confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, seremos salvos, nos dice la palabra de Dios. Y si cumplimos con este mandato, que lo encontramos en Mateo capítulo 28, verso 19. Oiga, yo estoy como de números hoy, pero es que tengo que irme con los números. Mateo 28, 19 dice: vayan y hagan discípulos por todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí está. Ahí está. Cuando todo eso lo obedecemos y lo seguimos al pie de la letra, entonces, gracias a la llave de nuestra fe podemos acceder a ese reino de los cielos que está presente aquí entre nosotros y que se hace visible en lo que Jesús llama aquí la iglesia. Sencillo. No hay para dónde agarrar. Esto es una realidad que trasciende toda estructura y toda situación humana. Yo me acuerdo mucho de estas palabras de Jesús allá a sus discípulos, cuando les muestra ese gran templo de Jerusalén, majestuoso templo de Jerusalén construido por Salomón. De esto no quedará piedra sobre piedra. Destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Para indicar que su cuerpo, la presencia visible de Jesucristo, es la iglesia. Y que esa presencia viva de Jesucristo se prolonga de esa manera a partir de lo que es ese reino de los cielos presente entre nosotros. Es la parte visible de ese reino de los cielos. Es el rostro, el cuerpo visible de ese Cristo que está entre nosotros. Esa es la iglesia. Y cuando nosotros entonces seguimos al pie de la letra todo esto, comenzamos a ser parte de esa realidad espiritual. Vuelvo y repito, que trasciende toda situación humana. ¿Por qué esto es importante también? Porque es que nosotros intentamos reducir lo que el Señor llama iglesia aquí a una realidad humana. Esto no es una realidad humana. Mala noticia. Esto es una realidad espiritual. Eso es una realidad espiritual. Y nosotros hacemos parte de esa realidad, hermanos. Porque así lo quiso el Señor. Y por nuestra fe, esto es posible. Esto es posible. Y una cosa muy importante aquí. Si esto tuviera algo de humano, ya se hubiera caído al suelo. Y si esto solo dependiera de seres humanos, pues ya se hubiera caído también. Pero ¿saben por qué no? Porque todo esto depende de uno solo, Jesucristo, nuestro Salvador. Si no, hermano, ya estuviera acabado. Pero es que está demostrado, mire, yo lo voy a decir en estos términos, no se escandalicen, porque esto no es oculto para nadie, somos seres de carne y hueso. Pero eso nos lo decía un formador en el seminario, y yo se lo voy a decir a ustedes hoy. De pronto el formador se va a enojar porque algún día lo dije, pero lo va a decir. Ni los papas, ni los curas, ni los obispos, ni los malos cristianos hemos sido capaces, en más de 2000 años, acabar con esto. Hemos sido capaces y jamás lo seremos. ¿Por qué? Porque Cristo es el que sostiene todo esto. Cristo es el que sostiene todo esto. Y lo sostiene porque esto es una realidad espiritual. No tiene que ver con nada, absolutamente con nada. Con ninguna realidad humana tiene que ver esto. Esto es una revelación estricta y exclusivamente una revelación de fe. Y está sustentada ahí. Entonces todos estos elementos los encontramos en la figura de Pedro. Qué importante esto. Qué importante y fundamental esta catequesis. Pero vamos a tomar la figura de Pablo y miremos qué hay detrás de la figura de Pablo. 3 cosas importantes. Detrás de la figura de Pablo encontramos al modelo del verdadero discípulo, del verdadero apóstol del Señor. Del verdadero discípulo y apóstol del Señor, desde el cual Dios se vale para desplegar toda esta tarea maravillosa, toda esta obra de la evangelización. Fundamental, pilar fundamental en el nacimiento del cristianismo. Pablo es pieza fundamental aquí. Pieza fundamental.
Tanto así que dentro de todos los escritores sagrados, desde la primera página de la Sagrada Escritura hasta la última, Pablo es el escritor sagrado del cual se vale el Señor para hablarnos más. Hay más páginas de Pablo en la Sagrada Escritura que de cualquier otro escritor sagrado. Prácticamente todo el Nuevo Testamento se le debe a Pablo. Qué pilar tan enorme es Pablo, ¿eh? Él es el hombre, el modelo es el verdadero apóstol. Me hago venir ante ese pilar tan grande. Me estremezco ante ese pilar tan grande como es Pablo y Pedro, todos estos hombres. Qué grande es nuestra fe, hermanos. Qué pilares tan grandes de los que se valió el Señor para todo esto. Y otra cosa importante tras la figura de Pablo es que Pablo, como verdadero apóstol, es un constructor de comunidades. Es un experto en construir comunidades. Es un pastor experto en congregar a todas las ovejas dispersas en un mismo redil, bajo un mismo pastor. Mandato de Jesús, que cumple Pablo a cabalidad. Si no, preguntémonos por qué Pablo merece el título de ser el apóstol de los paganos o de los gentiles. Aquel que fue capaz de traer hasta las ovejas más alejadas y dispersas. Es el hombre que es experto en construir comunidades. Qué grande es Pablo. Y otro tercer elemento de Pablo que lo encontramos revelado, o en boca del mismo Pablo hoy, en esta segunda lectura de esta carta dedicada a Timoteo. Lo dice Pablo en estas palabras: ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. Pablo es ofrenda. Es el apóstol que se convierte en ofrenda al estilo de Jesús. Así como Pedro, así como esos grandes apóstoles, todos se convirtieron en ofrenda agradable a los ojos de Dios. Ofrenda total, ofrenda absoluta, en cuerpo y alma, lo dieron todo, lo entregaron todo. No hubo nada que no entregaran estos grandes pilares de nuestra fe, de nuestra iglesia, de la realidad de este reino de los cielos que está visible en esto que llamamos iglesia. Por eso, hermanos, yo los invito a partir de este mensaje, que le demos gracias a Dios, pero inmensas y profundas gracias a Dios. Primero que todo, porque nos tiene en el lugar indicado. Segundo que todo, que nos proteja de movernos del lugar indicado. Y tercero que todo, que nos haga valientes. Óiganse bien, hermanos. Valientes testigos de estas verdades reveladas por el Señor, que son ineludibles, que no se pueden explicar de otra manera. Simplemente eso es dejar que la palabra de Dios lo revele todo. Y para eso estamos nosotros. Nos unimos a María, la gran apóstol de Cristo, la testigo de todo esto, de las primeras que fueron también con los apóstoles, testigos de todo esto, de todas estas maravillas que el Señor hizo realidad en esos grandes pilares. Pedimos su intercesión para que podamos tener un corazón como el de ella, capaz de entregarnos al Jesús con la capacidad del Pedro y del Pablo, que no se negaron a nada con tal de hacer posible este gran proyecto de Jesús, hacer que este reino de los cielos siga tan vivo y presente como nunca entre nosotros. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.